Bueno, muy buenos días a todas, a todos por acompañarnos un día sábado en la mañana, sabiendo que es ya fin de semana, ¿verdad? Gracias por el esfuerzo que realizan, por estar en esta conferencia de esta tercera semana de transversalización del tercer cuatrimestre 2020, con las peculiaridades que ha tenido este 2020 con el tema del coronavirus, la pandemia. El gran paraguas que cobija esta semana de transversalización se titula Relaciones vitales y espiritualidad. Es por esto que precisamente el doctor José Matarrita Sánchez ha preparado la conferencia Espiritualidad y Esperanza en tiempos de pandemia, a vino nuevo, odres nuevos, Marcos 2:22. Le he pedido a Sara que nos muestre esta caricatura de Mafalda, porque además esta semana todos nos hemos enterado de la muerte de su autor, ¿verdad? Que quieras o no ha influenciado de una u otra forma a muchas generaciones. Y eh, aquí Mafalda, en una de sus salidas, que tiene muchas, ¿verdad? Precisamente nos dice que cuidado y responsables trabajando. Y pues sí, puede ser que seamos irresponsables, ¿verdad? Y en el cuidado o no cuidado, precisamente que hemos tenido de nuestro planeta Tierra. Eh, Se venía hablando desde hace tiempos del cambio climático, nos ha ido afectando y ahora el tema este de la pandemia pone al descubierto que muchas veces en nuestro afán de explorar el mundo, que es plenamente válido, no tenemos el suficiente cuidado o la responsabilidad de ver, de analizar, de prever las consecuencias que esto puede tener. Además, para mí es muy importante que esta última conferencia de hoy que nos ha preparado José sea de un texto evangélico, ¿verdad? Eh, del Evangelio de Marcos, que todo el pasaje empieza en el versículo 18 y concluye en ese 22, que es una radicalización que hace Jesús y es progresiva, ¿verdad? Este ya es el último ejemplo que él pone y es el más radical, porque se echa a perder tanto el vino como los odres. Y es importante, decía, porque la espiritualidad, como nos había mencionado el hermano Álvaro Rodríguez en la conferencia inaugural del lunes, en una referencia que él hizo al libro La Gran Transformación de Karen Armstrong, voy a permitirme hacer dos citas de ella, y son breves. Ella nos dice, muchas de nuestras dificultades encubren una crisis espiritual mucho más profunda. Y más adelante nos dice, necesitamos redescubrir ese etos axial en nuestra aldea global. No podemos permitirnos ya una visión provinciana, exclusiva. Debemos aprender a vivir y a comportarnos como si la gente de países que están muy lejos del nuestro fueran tan importantes como nosotros mismos. Entonces, el doctor José Matarrita es doctor en educación. Durante o desde el año 2015 trabaja como observador en el Comité Intergubernamental y el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, con sede en París, Francia, miembro permanente de la Red de Bioética de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Es también máster en bioética, especialista en buenas prácticas clínicas para procesos de investigación biomédica, máster en psicopedagogía, bachiller y licenciado en educación, y también estudió teología en la Universidad Santo Tomás en Roma, Italia. Así que, sin más, decir que José Matarrita
Es también un funcionario universitario en la Universidad Técnica Nacional. Ahí es vicerrector de docencia en dicha universidad. Y no solamente esto es una muestra del trabajo colaborativo entre instituciones universitarias de Costa Rica, sino que además José Matarrita es profesor de ética y bioética en la especialidad de Derecho Notarial y Registral de la Universidad de La Salle y sobre todo es un buen amigo y colaborador de la Universidad de La Salle. Así que sin más, bienvenido José, bienvenidos a todos, a todas, y cierro mi micrófono para que José continúe con la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por su presencia. De manera especial el agradecimiento a Rodolfo Marín, que nos abre las puertas de la Universidad de La Salle para compartir con ustedes este momento de reflexión, un momento para conversar. Ciertamente, pues, tengo un cariño especial, un amor especial a la Universidad de La Salle, y a título personal, pues, siempre estoy y estaré con la más grande disposición para colaborar en todos los procesos de esta universidad. Y bien lo señalaba Rodolfo, también es importante el vínculo entre instituciones, la Universidad Técnica Nacional, una universidad del Estado, la Universidad de La Salle, una universidad privada, pero con profundas raíces humanas y cristianas, tan necesarias en un momento histórico como el presente. Así que aprovecho el espacio para dejar ahí siempre estos puentes abiertos entre nuestras instituciones para la mutua colaboración, para el beneficio de todos ustedes en su calidad de personas y de estudiantes. Amigos, amigas, más que una conferencia, en realidad lo que deseo es tener un espacio de conversación con ustedes, porque cuando uno habla de espiritualidad, se dan fenómenos muy interesantes. Por una parte, es algo que bien que mal nos compete a todos. Bien que mal todos creemos saber algo acerca de espiritualidad, pero por otra parte suele suceder que en algunas ocasiones es un tema que a lo mejor nos resulte lejano, ambiguo, o se confunde con religión. Se cree que si no tengo una experiencia religiosa, una praxis religiosa, entonces no tengo espiritualidad. Pero bueno, la propuesta es esa, que conversemos. No quiero cansarlos con la exposición de diapositivas o de imágenes, sino más bien que tengamos un espacio de conversación que vamos a ir generando a partir de este momento. Y bueno, si vamos a hablar de espiritualidad, creo que es muy importante personalizar el proceso, a pesar de las situaciones, de las circunstancias históricas, sanitarias, etcétera, que nos llevan a encontrarnos por este medio. Pero sí me gustaría que tal vez seguimos aquí el orden alfabético por los nombres que me aparece en el detalle de la reunión, y me gustaría, por supuesto, que nos cuenten un poco su nombre, la carrera en la que están matriculados en La Salle, y si tienen alguna expectativa de una conversación sobre espiritualidad, porque puede ser que uno llegue con alguna expectativa, con algún tipo de hambre especial de nutrirse espiritualmente, o que a lo mejor, y es válido también, simplemente sea para cumplir un requisito. Entonces, regalémonos esos minutitos para que ustedes se presenten. Tengo aquí en primera línea a Alejandra. Sí, profe, ¿cómo le va? Me disculpo por la falta de cámara, pero no estoy en mi computadora habitual, entonces no me funciona muy bien. Mi nombre es Alejandra Fernández, curso la maestría de Derecho Notariado en el segundo cuatrimestre. En realidad no soy una persona muy espiritual ni religiosa, por lo que me interesa ver cómo se aproxima el tema a las diferentes personas. Muchas gracias, Alejandra. Seguimos con Ana Patricia. Buenos días a todos. Mi nombre es Ana Patricia López, yo soy profesora de la Facultad de Administración. Realmente estoy aquí porque es muy bueno siempre escuchar sobre la espiritualidad, y ahora que veo varias caritas aquí que han abierto las cámaras, yo veo que hay gente muy joven y es muy enriquecedor escuchar la opinión de los jóvenes
con respecto a la opinión de los no tan jóvenes como nosotros, ¿verdad? porque con base en mi experiencia yo veo que el concepto de espiritualidad y la vivencia de la espiritualidad cambia de edad en edad, ¿verdad? De acuerdo a las generaciones. Sí, gracias. Gracias a usted, profesora. Continuamos con Andrea. Buenos días, mi nombre es Andrea Moreno. Yo curso de la especialidad de notariado en la Universidad La Salle. Estoy empezando en el primer cuatrimestre y pues realmente nunca he tenido una conferencia o una charla o algo similar de espiritualidad, entonces pues estoy aquí para aprender qué se trata y una explicación específica. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Continuamos con Ashley. Muy buenos días, mi nombre es Ashley. Soy estudiante de La Salle y estoy estudiando el cuatrimestre de educación preescolar. Muchas gracias. Gracias a usted. Bienvenida también. Continuamos con Carolina. Buenos días, mi nombre es Carolina Barrantes, yo estoy cursando el primer cuatrimestre de notariado y pues la verdad no tenía como alguna expectativa específica porque desconozco en realidad el tema a profundidad, entonces me parece también interesante que se abran esos espacios para conocer un poco más de temas pues, que uno desconoce o no maneja del todo. Muy bien, muchas gracias. Seguimos conforme a la lista con Dayana. Buenos días, mi nombre es Colin Dayana. Me imagino que soy yo, Dayana. Colin Dayana Amador y soy estudiante de enseñanza de francés de la Universidad de La Salle. Decidí matricular esta conferencia porque, bueno, primero debido al trabajo me funciona perfectamente en el horario y segundo porque aunque no soy una persona muy espiritual, me encanta saber como los puntos de vista de cada una de las personas. Entonces me llamó mucho la atención. Muchas gracias. Pido disculpas porque no puedo encender la cámara, ya que tengo problemas de internet y si la enciendo se me pega el audio, entonces fatal. Sí, no hay ningún problema. Un placer, no hay ningún problema. Y tenemos también a Dayana Valeria. Buenas, mi nombre es Ana Valeria, estoy cursando el último cuatri de Administración de Empresas. Igualmente, como dijo la compañera, decidí tomar esta conferencia porque me sirve mucho por el horario y yo sí me considero una persona muy espiritual y me gustaría aprender algo sobre más del tema, ¿verdad? Tal vez más sobre esto. Muy bien, perfecto. Diana. Buenas, bueno, mi nombre es Diana Madrigal, estoy en el segundo cuatrimestre de notariado y igual que las compañeras, el horario me queda perfecto por temas de trabajo y también me gustaría como conocer más a fondo el tema de la espiritualidad en general. Muy bien, muchas gracias. Evelyn. Hola, buenos días. Mi nombre es Evelyn Gamboa, estudio el bachillerato en Derecho. Al igual que muchos aquí, esta charla me sirvió por el horario y también escuchar las opiniones que tienen, digamos, los expertos en relación al tema. Muy bien, bienvenido. Continuamos ahora con Fiorella. Buenos días, mi nombre es Fiorella Vega, estoy cursando la maestría en Administración Educativa y pues matriculé este curso por el tema, ¿verdad? Por la situación que estamos viviendo actualmente, entonces me parece que es un tema muy interesante pues de aprender y escuchar. No me considero 100% espiritual, pero sí me parece que es un tema bastante interesante. Sí, esperamos que así transcurra hoy como un tema muy interesante. Muchas gracias. Continuamos con Ita. Hola, buenos
Estoy haciendo bachiller en psicología, estoy ya casi terminando la carrera. Bueno, no me considero una persona muy espiritual, pero sí es algo que me ha interesado siempre. Y bueno, me llamó mucha atención este taller, entonces me inscribí para el tema. Muy bien, bienvenido. Gracias. Y continuamos ahora con Irene. Buenos días, bueno, mi nombre es Irene, soy estudiante avanzada de bachillerato en psicología y me interesó mucho el tema porque siempre estoy como buscando un poquito más, ampliar un poquito más lo que es el tema de la espiritualidad y sin duda creo que será una gran oportunidad. Muchas gracias. Con todo gusto. Vamos ahora con Iván. Hola, muy buenos días. De igual manera solicito las disculpas del caso por la cámara. Estoy laborando y cuestiones de confidencialidad en el edificio no me permiten activarlo. Soy estudiante, estoy cursando la maestría en gerencia del deporte y recreación. Soy del pensar que la espiritualidad en efecto no va al 100% de la mano con la religión. Por lo tanto, desde que vi el curso me llamó mucho la atención y es por esa razón que decidí expandir mis conocimientos con profesionales y la calidad de ustedes. Entonces, por eso estoy aquí. Gracias. Gracias a usted, Iván. Bienvenido. Karen. Perfecto, Karen, no hay ningún problema. Más bien, aprovecho su participación para señalar que si alguno tiene alguna situación particular con el micrófono, entonces por ahí nos escribe un momentito y estaremos atentos también a darle todo el respaldo y el acompañamiento. Gracias, Karen. Karina. Buenos días, yo soy estudiante de nuevo ingreso de Administración Educativa. Matriculé este curso porque me llamó bastante la atención el título. Perfecto, eso es muy interesante también. Gracias, Karina. Vamos con Carla. Buenos días, mi nombre es Carla Ramírez, yo soy estudiante de psicología y matriculé el curso porque me gustó mucho el título sobre la espiritualidad, porque siempre he pensado que es muy importante que cada persona, digamos, revise un poco cómo está para sentirse bien con el mundo y más en mis tiempos de COVID. Gracias. Muy bien, gracias a usted. Continuamos con Carolina. Hola, buenos días. Soy Carolina, estudiante de psicología y matriculé este curso porque en mi criterio considero que siempre es bueno nutrirse con respecto a estos temas, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo actualmente. Sí, totalmente de acuerdo, Carolina. Bienvenida, igual que a todos y todas. Gracias. Keylor. Bueno, buenos días. Mi nombre es Keylor Hidalgo. Yo curso la carrera de Derecho y bueno, no me considero una persona muy espiritual, pero en otros cuatrimestres he llevado otros seminarios con este tema y pues sí han sido de mucho provecho y muy interesantes. Bien. Gloriana. Hola, buenos días. Mi nombre es Gloriana. Soy estudiante de psicología. También me llamó la atención el título y me gustaría conocer un poquito más sobre lo que quiere decir Avino nuevo o Dreso nuevos. Muy bien. Luis Carlos. Buenos días. Yo estoy en la carrera de preescolar y el título de esta charla me llamó mucha atención porque en la actualidad recibimos mucha información política, científica, en todas las áreas, ¿verdad? Hasta económica, con respecto al COVID, pero como seres integrales creo que la parte espiritual pues debemos estudiarla, entonces me parece muy importante pues, tener una visión actual de la parte espiritual con respecto a la pandemia. Muy bien. María Fernanda.
Buenos días a todos, mi nombre es María Fernanda, yo soy estudiante de la especialidad en Derecho Notarial en el primer cuatrimestre. Escogí este tema porque me parece bastante enriquecedor y muy interesante y más que todo, ¿verdad? En la época en la que estamos con esta pandemia. Muchas gracias. Gracias a usted. María José. Buenos días, mi nombre es María José, yo soy estudiante de Administración de Empresas y escogí este curso porque la verdad vi el título y me llamó mucho la atención, ya que no sé mucho de espiritualidad y no soy muy espiritual y vengo a aprender de algo que no sé y que me llama la atención. Muchas gracias. Marianela. Sí, buenos días. Mi nombre es Marianela López y estudio ahorita en la licenciatura en enseñanza del francés. Y me gusta mucho el tema también. Muchas gracias. Maritza. Buenos días. Mi nombre es Maritza Acuña Murillo. Soy egresada de la carrera de Ciencias Religiosas de la Universidad La Salle. Actualmente estudio, estoy en la carrera de licenciatura en la Universidad Nacional por un convenio establecido entre ambas universidades. Soy paciente oncológica y la espiritualidad ha sido la fuente donde he sacado la fuerza para continuar con mi proceso. Muchas gracias, Maritza. Nos unimos enviando también nuestro afecto y nuestra fuerza. Eso es muy importante también, estar siempre unidos. Muchas gracias. María Auxiliadora. Buenos días, mi nombre es María Auxiliadora, soy estudiante de la especialidad de notariado, ya es el último cuatrimestre, y pues creo que al igual que muchos, el título me llamó la atención y pues me gustaría aprender un poquito más sobre este tema. Sí, así procuraremos que así sea. Muchas gracias. Y me ayuda con la pronunciación. ¿Lo pronuncias Maryhan o Marian o cómo lo pronuncias? Hola, Merian. Merian. Perfecto, adelante. Bueno, estoy estudiando administración y entre los cursos que hay para matricular, este me llamó la atención. Muy bien. Muchas gracias. Vamos con Oscar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Oscar Chinchilla y básicamente escogí el curso, la conferencia, porque la espiritualidad me parece esencial en el desarrollo diario, digamos, de la vida. Entonces, para entender muchas cosas, creo que la espiritualidad es importante. Entonces, me llamó mucho la atención el título y quiero ver, digamos, qué perspectiva me dan del tema. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Oscar. Paula. Tenemos a Pablo. ¿Paula o Pablo? ¿O Juan Pablo? Aquí dice Paula Valverde, no sé. Hola, buenos días. Qué pena el ruido, pero es que estoy en un lugar por aquí montañoso y están cortando monte y solo aquí agarré señal. Soy Paula, estudiando Administración de Empresas. Perfecto, Paula. Creo que se quedó ahí un poquitito para... Muchas gracias. Gracias a usted, Paula. Bueno, ya Rodolfo aquí ya nos presentó más bien. Y seguimos con Seiris. Hola, buenos días. Mi nombre es Seiris Herrera. Yo curso la carrera de Administración de Empresas. Considero que la espiritualidad es una parte muy importante del ser humano, por eso matriculé el curso. Muy bien. Y pasaríamos a Janet o Janet. ¿Tenemos a Janet o no sé si tiene problemas con el audio? Es de la universidad. De la universidad. Sí. Está como apoyo también. Tipo de apoyo, perfecto. Y creo que Juan Pablo nos había presentado, ¿verdad? No, señor, y les doy los buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Juan Pablo y
obviamente en estos tiempos cualquier cosa que implique esperanza es necesario. Totalmente de acuerdo, Juan Pablo. Bueno, creo que no nos falta ninguno, ¿verdad? Sí, no, y no se preocupe, la compañera Janet, que más bien nos está dando apoyo. Muchas gracias, más bien. Bueno, pues perfecto. Yo les he prometido un espacio de conversación muy interesante, compañeras y compañeros. No sé cuál sea la experiencia de ustedes, pero aprovechemos para empezar ya la conversación de una manera más fluida. Hace algunas semanas, prácticamente un mes, tuve un espacio muy parecido a este, con una temática semejante, y decidimos iniciar, como lo estamos haciendo hoy, con la presentación de las personas. Les cuento esa experiencia porque no sé qué han pensado en estos minutos en que cada compañero y compañera se ha presentado, porque en esa anterior experiencia, hacia el final, una de las participantes me decía: profesor, fíjese que al principio yo estaba desesperada por la pérdida de tiempo de tener que presentarnos. Y eso parece como un síntoma de la cultura. Aquí hay estudiantes de psicología, porque si presentarnos, si decirle al otro quién soy, cuáles son mis expectativas, cuál es mi visión del mundo, etcétera, es una pérdida de tiempo. Entonces, perdonen que abuse del lenguaje coloquial, pero hace muchos años hice una pasantía por Limón, estuve como 3 meses por allá en nuestra provincia, en Puerto Limón, y siempre me llamó la atención que, medio en broma, medio en serio, tenían una expresión de: estamos jodidos todos ustedes. Entonces, si presentarnos, si dar un espacio a las personas, desespera, genera ansiedad y es una pérdida de tiempo, ya me parece que es un tema para prestarle atención, ¿verdad? A propósito de lo que hoy vamos a conversar. Y si ha sucedido con alguno de ustedes: ay, Dios mío, apenas van por la B y mi nombre es con Y, o qué sé yo, ¿no? Si se da ese tipo de fenómenos, ya esto nos hace como una especie de llamada de atención, no en un sentido punitivo, por supuesto, sino cuando digo un llamado de atención, estoy pensando sobre todo en reflexionar un poco acerca del lugar que le damos a las personas y que nos damos a nosotros mismos en nuestro desarrollo cotidiano. Entonces, nos reúne un tema que ya es conocido de todos ustedes: espiritualidad y esperanza en tiempos de pandemia. Vino nuevo, odres nuevos. Citando aquí el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, versículo 22. Muy bien, se ha hablado mucho de la pandemia desde una perspectiva sanitaria, por supuesto. Todos con grandes ilusiones, con gran esperanza en tener, por ejemplo, una vacuna, en tener algún tipo de fármaco que también ayude a los que ya han desarrollado la enfermedad y la están padeciendo con toda su crudeza. Se ha hablado desde la perspectiva económica, la reactivación económica, el tema fiscal, por supuesto desde la perspectiva política, pero yo no sé si ustedes comparten criterio conmigo, se habla poco desde la esperanza. Más bien hemos ido cayendo como en una suerte de desesperanza, resignación y en algunos casos hasta de desesperación. No vamos a justificar conductas, pero no falta quien ya definitivamente quiebra con todo tipo de distanciamiento social, más que por ser un fiestero o una fiestera, hasta por un asunto ya de desesperación. Lo digo sobre todo desde una perspectiva de como quien pretende explicar y no tanto justificar. Entonces, para que iniciemos conversando de una manera más fluida, como les planteaba, les propongo, se los voy a plantear por aquí, por escrito, no sé si lo pueden leer ahí en el chat, es una reflexión, perdonen que me ha quedado aquí incompleto, ya lo termino de ajustar, para que veamos esta reflexión tan interesante y quizás alguno de ustedes nos ayuda también con la lectura. Aquí ya lo terminamos de ajustar para que tengan ustedes completo el pensamiento de Michel Serres, este pensador francés que, por cierto, murió el año pasado, si no recuerdo mal. Vamos a ver entonces.
irlo aquí socializando. Ya lo terminamos de ajustar, les decía. Muy bien. Entonces, tal vez alguno de ustedes nos ayuda con la lectura. Lo vamos a leer, como se dice popularmente, despacio y con buena letra. Este pensamiento de Michel Serres. ¿Quién nos ayuda? Si quiere, yo lo puedo leer. Gracias, Dayana. Sería, si usted tiene pan y yo tengo €1 y yo voy y le compro el pan, yo tendré un pan y usted €1 y verá un equilibrio en ese intercambio. Esto es, A tiene €1 y B tiene pan, y a la inversa, B tiene el pan y A el euro. Este es pues un equilibrio perfecto, pero si usted tiene un soneto de Verlaine, el teorema de Pitágoras, y yo no tengo nada y usted me los enseña, y al final de ese intercambio yo tendré el soneto y el teorema, pero usted los habrá conservado. En el primer caso hay un equilibrio. Este es mercancía. En el segundo hay crecimiento. Eso es cultura. Y aquí nos vamos a dar una licencia literaria. Por supuesto que eso es cultura, pero podríamos darnos la licencia de tener ahí como entre paréntesis cultura y decir eso es espiritualidad. La espiritualidad, amigos y amigas, siempre se da en la reciprocidad. Una espiritualidad que sea imposición no merece llamarse espiritualidad. Podríamos hablar de adoctrinamiento, por ejemplo. Y si bien es cierto, hay experiencias religiosas que pueden llevarnos a la espiritualidad y además es lo deseable, también puede darse el caso de experiencias religiosas que más bien nos pueden truncar el paso hacia la espiritualidad, en tanto que nos adoctrinan y de alguna forma podrían anular nuestro libre arbitrio, nuestra forma libre de pensar. En la espiritualidad, amigos y amigas, siempre hay libertad de conciencia. Creo que es una de las enormes virtudes de una universidad católica como nuestra universidad, la Universidad de La Salle, donde siempre se ha respetado y se respeta la libertad de conciencia. Muchos años atrás, con una experiencia más cercana de docencia en la universidad, tuve gente de distintas confesiones cristianas e incluso de distintas religiones como estudiantes en la universidad. Eso es un bonito ejemplo de cómo religión y espiritualidad pueden darse la mano. ¿Qué les provoca este pensamiento del filósofo Michel Serres, dándonos esta licencia literaria de decir que en el segundo caso, cuando se da un aprendizaje mutuo, cuando el otro aprende, yo conservo lo que sabía y el otro ahora tiene un conocimiento que no sabía, ¿qué les provoca esto? Ver esa reciprocidad. Logran ver la diferencia entre una relación mercantil y una relación de espiritualidad. Me gustaría escuchar sus comentarios. Puede ser que estén en contra de esto, que no les parezca, o que estén viendo este pensamiento desde ángulos de mira que yo no tengo, y que ustedes estén entonces con una perspectiva más amplia. Así que me gustaría escuchar algunas opiniones al respecto. Incluso si se ha entendido, porque puede ser que me digan, profesor, está divino, solo Dios lo entiende, ¿verdad? Eso sería terrible. Muy bien. Les escucho con toda confianza. Bueno, para mí en realidad es muy enriquecedor el mensaje que se da en esta reflexión, y creo que es una de las experiencias más lindas de compartir lo que hemos aprendido con otros. Una satisfacción muy grande de ver que estamos dejando una herencia positiva, si se puede decir así, ¿verdad?, en otras personas, y que nuestra huella
va a ser una huella que va a ayudar a que otros crezcan, a que mejoren como seres humanos y que también ayuden a ser personas que aporten muchas cosas buenas a la sociedad. Entonces yo siento que esa está preciosa, en realidad me encantó esa reflexión. Tiene un mensaje lindísimo. Muchas gracias. ¿Qué más, compañeras y compañeros? Oscar, sí. A mí me gustaría con respecto Oscar, lamentablemente nos está fallando el audio, Oscar. No sé si soy solo yo o los demás compañeros tampoco lo escuchan. Sí. Si no, dejamos el espacio para que tal vez en algún momentito puedas intentarlo de nuevo, pero, o si no, incluso también que nos puedas escribir si no se lograra resolver el tema del audio. Porque por supuesto nos interesa conocer tu criterio. Profesor, ¿puedo decir algo? Claro que sí, Juan Pablo. Gracias. Lo que me llama la atención de ese fragmento es que lo que me queda a mí es la idea de que no todo es usar y tirar, digámoslo así, sino que es también conservar, y que eso que permanece es también algo que es valioso. Lo que queda en uno, lo que uno vaya acumulando como la experiencia. Sí, exacto, eso es un aporte valiosísimo, Juan Pablo, muchas gracias. Sí, hay distintos ángulos de mira. ¿Podría yo decir algo también? Claro que sí, compañera, adelante. Muchas gracias. A mí me pone a pensar, y realmente uno está en todas las posiciones de esas dos situaciones, ¿verdad? Y lo importante es que cuando uno comparte, uno puede compartir lo que uno sabe en un momento, pero en otro momento voy yo a recibir lo que la otra persona también sabe. Entonces vamos a estar en un constante compartir lo mío y recibir lo de los otros. Entonces es muy importante tener conciencia de eso, ¿verdad? De que uno no siempre va a tener la razón o que uno siempre va a tener la verdad absoluta, sino que también es importante escuchar lo que las otras personas le pueden dar a usted, porque usted puede crecer como ser humano al escuchar a los demás. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Me encanta todo lo que van aportando, porque de eso se trata, de ir construyendo juntos. Entonces, en las relaciones propiamente que se enrumban hacia la espiritualidad, hay otra, hablábamos hace un momentito de reciprocidad como una palabra clave para una vida espiritual. En la reciprocidad, no en la imposición, sino en esta búsqueda permanente de relaciones justas desde una perspectiva de la equidad. O sea, la primera igualdad es la equidad, definitivamente. Entonces, es como una palabrita clave a tener en cuenta, la reciprocidad. Pero ¿qué podemos agregar? Otra palabra que nos va a ayudar en esta ruta de aprendizaje. La espiritualidad es una palabrita que tal vez es de uso común, es como una especie de neologismo, una expresión que se quiere relativamente nueva. La espiritualidad se los escribo por aquí, autoimplicativa. ¿Qué significa que la espiritualidad es autoimplicativa? Normalmente uno dice, y algunos de ustedes lo han dicho, y con toda razón, tendrán sus razones valiosas para decirlo, no, es que yo no soy tan espiritual. Yo rezo poco, no tengo una práctica religiosa, la espiritualidad y yo como que no vamos de la mano. Entonces, si ciertamente a lo largo de la vida muchas veces esa es nuestra percepción, eso es lo que sentimos, eso es lo que vivimos, entonces, ¿qué quiero decirles cuando les planteo que la espiritualidad es autoimplicativa? Porque autoimplicativa literalmente es que me toca la vida, o sea, que me implica, que aunque yo no quiera, y aún aquí hay compañeros de psicología, aunque yo no tenga esto como un proceso consciente, la espiritualidad siempre es algo inherente a mi desarrollo humano.
planteamos esto tal vez de una forma todavía más simple. Vamos a ver. ¿Alguien se ha preguntado, por supuesto que hasta la pregunta es retórica, porque yo creo que la respuesta es obvia, pero nos hemos preguntado alguna vez por el sentido de nuestra vida? ¿Qué estoy haciendo en este mundo? ¿Para qué nací? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Y qué tal si decimos que esas son preguntas profundamente espirituales? Porque la espiritualidad es una permanente búsqueda del sentido. Y ya sea en momentos de grandísima lucidez o en momentos de enorme confusión, me parece que el ser humano siempre ha sido, no son palabras mías, son palabras de un gran pensador, un pensador universal del mundo católico, San Buenaventura. San Buenaventura calificaba al ser humano allá por el siglo XIII de nuestra era común. San Buenaventura decía que el ser humano es un homo viator, en latín, entiéndase, un peregrino. ¿Pero qué tipo de peregrino? No un peregrino cualquiera, un peregrino del absoluto. Nuestra vida es una permanente búsqueda. ¿Qué les parece? ¿Les parece cierto esto? Es de recibo aceptar, pensar, tomar conciencia de que somos buscadores. Siempre estamos buscando. Esa es una experiencia espiritual. Aunque no reces ni un solo Padre Nuestro, aunque no te acordes del nombre de Dios, ni de ninguna figura clave de tu tradición religiosa, pero en tanto en cuanto somos buscadores, en tanto en cuanto somos peregrinos y andamos buscando el sentido, ya estamos desarrollando una vida espiritual. Pero bueno, me interesa conocer también sus reacciones al respecto, porque algo clave en la espiritualidad es que la espiritualidad, reitero, no es una cuestión dogmática. Yo simplemente vengo aquí a proponer. La espiritualidad no se impone, no se impone. Insisto, si la impongo, o es un adoctrinamiento, o es una forma incluso de ejercer algún tipo de violencia, ¿no? La espiritualidad no puede ser así de violenta. Pero la espiritualidad, para que sea lo que es, tampoco se interpone, porque imponerla está claro, recurro a algún acto violento, verbal, físico, etc. Interponerla, para decirlo de manera muy llana, es se la atravieso por ahí porque yo sé que tarde o temprano usted se va a enredar con ella y ni cuenta se va a dar. No, la espiritualidad, tal como yo la quiero compartir con ustedes al menos, me parece que ni se impone ni se interpone, sino que siempre es una propuesta, y una propuesta que está para la reciprocidad, para el mutuo enriquecimiento. Pero sí me interesa conocer sus perspectivas. ¿Consideran ustedes, en términos generales, que como humanos, como especie, como hombres, como mujeres, consideran que somos peregrinos, que estamos buscando siempre? ¿Qué les parece? ¿Será de verdad la experiencia de búsqueda una experiencia espiritual? ¿La habían comprendido así antes? O a lo mejor es algo que lo están asimilando en este momento. No sé, ustedes me dirán, ¿somos o no somos peregrinos? Les escucho con toda confianza porque ya es importante escuchar otras voces y otros criterios. Sí, Irene, por favor. Definitivamente yo creo que como seres humanos somos dinámicos y siempre estamos en la búsqueda de algo, de una respuesta, de un propósito, de una meta, y muchas veces, tal vez para bien o para mal, unimos mucho lo que es esa búsqueda, refugiándonos mucho en la figura, digamos, que cada uno de nosotros tiene. Entonces, cuando a veces uno no tiene la respuesta, clama mucho, digamos, a Dios por una respuesta, por una guía, por una luz para seguir o lograr llegar a encontrar lo que tanto estamos buscando. Entonces, para mí la espiritualidad personalmente tiene que ver mucho con mi relación con Dios, pero sí considero definitivamente que somos peregrinos siempre en búsqueda de algo. Cuando lo conseguimos, estaremos en la búsqueda de otra cosa. Somos seres absolutamente dinámicos y muchos nos refugiamos de alguna manera en nuestra relación con Dios. Sí, eso es muy importante. Muchas gracias, Irene. Nuestra relación con Dios. Vean que vamos llegando ya al tema de las relaciones.
La espiritualidad es relacional, siempre, siempre es relacional. O sea, nos pone en relación con Dios, pero solo con Dios, no, también en relación con nosotros mismos. Se tiene que dar siempre un proceso, llamémoslo, de introspección. Yo entro en relación con mi propio ser, entro en relación con mi entorno. En la más clásica de las teologías, siempre se entendió la espiritualidad como una relación tripartita, haciendo alusión a la Trinidad en la tradición católica, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algunos maestros espirituales, cuando pensaban en la espiritualidad como una relación tripartita, el maestro Eckhart, por ejemplo, ¿en qué pensaba? Bueno, la espiritualidad genera una relación entre el ser humano consigo mismo, o sea, una relación entre el ser humano, hombres y mujeres, relación con Dios, y ojo, muy interesante en este tiempo, hoy se ha publicado al mundo una nueva encíclica papal, la encíclica Hermanos Todos, firmada en la ciudad de Asís, la cuna, la tierra de San Francisco de Asís, relación también con la naturaleza. En nuestros vínculos con la naturaleza hay toda una experiencia espiritual, amigos y amigas, una puesta de sol, un amanecer, la playa, un río, un árbol, una planta. Díganme ustedes si no hay una profunda experiencia espiritual también en nuestra relación con la naturaleza. Entonces, muy interesante tener presente esa relación tripartita, haciendo eco del valioso aporte de Irene. O sea, en espiritualidad tiene que haber relación. No es un acto egoísta, no es una fuga mundi, donde yo me escondo y no quiero saber nada de nadie. Aún los monjes, aún las monjas, aún aquellos que consagran su vida a la oración y a la meditación y no están en interacción en una sociedad con todo el resto de las personas, pues están ahí orando por el mundo. Vean que desde su supuesto aislamiento hay una conexión directa con todos los hombres y mujeres de la tierra. Entonces, la espiritualidad siempre es relación, siempre se entenderá desde esa perspectiva relacional. ¿Qué más, compañeras y compañeros? ¿Nos estamos entendiendo? No sé si logramos tener aquí los puntos de encuentro. Con toda confianza, si algo no se entiende, sí, Rodolfo, claro, adelante. Ok, gracias, José, por darme la participación. A mí me gusta mucho también en este tema de la espiritualidad, teología, religión, Dios, una definición muy sencilla, no definición, sino es un ejemplo que nos pone Anthony de Melo en su famoso libro aquel de El Cantar del Pájaro, y él en las primeras páginas pone el glosario, y el glosario son dos palabras, teología y espiritualidad. Y entonces él define teología como el arte de contar cuentos acerca de Dios. ¿Ya? Esa es la teología, es un arte de contar cuentos. Tal vez un gran contador de cuentos en nuestra tradición cristiana, puesto que la mayoría que están aquí pueden serlo, es precisamente el Evangelio, Jesús, las parábolas, que son grandes cuentos, ¿no? Y la espiritualidad, él la define como disfrutar esos cuentos. Entonces, eso, el disfrute de esos cuentos, el disfrute de la naturaleza, el disfrute de encontrarse con uno mismo, la introspección, el disfrute con Dios, dependiendo de la tradición religiosa que uno tenga, pues ahí es donde se da. Y quisiera terminar con esta otra idea. A mí me gusta mucho también la práctica que tienen los musulmanes, no sé si la han visto, de lo que comúnmente se ha llamado el rosario musulmán. Es una cuenta larga, por lo general hay variaciones, pero una de ellas, que es la que a mí más me gusta, es la de las 99 cuentas, ¿verdad? Entonces es un mecate, ¿verdad? O un hilo con 99 bolitas, ¿verdad? Y cada una de esas bolitas es el nombre de Dios en la tradición religiosa musulmana. Pero siempre existe
la bolita número 100. Y entonces, ¿cuál es el nombre de Dios 100? El Dios que se revela en ti. Y que eso es personal, ¿verdad? Cada uno tiene una experiencia diferente de Dios. Y por eso esa número 100 es diferente. Para cada uno es diferente. Para mí puede ser bondad, pero mi misma imagen de bondad variará con la bondad de otras personas. Tenemos diferentes matices, ¿verdad? De la misma bondad, de la esperanza, pero ahí es donde está precisamente Dios también. Gracias por darme la palabra. No, hermoso aporte, muchas gracias. De verdad que nos enriquece mucho. Esta es la diferencia, por ejemplo, entre una conferencia y una conversación. En la conversación nos vamos enriqueciendo entre todos desde nuestras distintas perspectivas. Muy importante lo que nos plantea Oscar, por ejemplo, aquí en el chat. La búsqueda es constante. Se ha dicho que es filosofar, algo implícito en el hombre. Creo que esa búsqueda nos lleva al conocimiento y desarrollo. Sí, en efecto, la espiritualidad es una forma muy noble de conocimiento que quiere encauzarnos, al igual que la filosofía, por así llamarlo, a la sabiduría. La filosofía, en el sentido más noble de la palabra, y la espiritualidad también, comprendida con esa nobleza, no es un camino hacia la inteligencia académica pura y simple o hacia una inteligencia teórica, sino que la espiritualidad quiere encaminarnos hacia la sabiduría. Y la tradición oriental en general, los pueblos de Oriente, siempre han comprendido la sabiduría, palabras más, palabras menos, de acuerdo a cada tradición, porque en realidad no hay una única tradición oriental, hay tradiciones, pero tienen un común denominador cuando hablan de sabiduría. Y entienden por sabiduría el arte de vivir bien. Sabiduría como el arte de vivir bien. Esto es sumamente interesante, compañeras y compañeros, porque yo a mi edad, que ni es tantísima, pero tampoco es así como que está empezando los 15, ¿verdad? Pero a mi edad, Dios me ha dado la oportunidad de conocer a gente sabia. Y algunos de esos sabios y sabias que he conocido no sabían leer ni escribir. Suena como contradictorio, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo un sabio que no sabe ni siquiera leer ni escribir? Bueno, pues eso va muy de la mano con la espiritualidad, como la queremos plantear hoy, como ese arte de vivir bien. Yo puedo tener la pared que está aquí a mi fondo, la podría tener llena de títulos y no tener ni un poquito de sabiduría. Y con mucha frecuencia puede sucedernos. Grandes conocimientos teóricos, prácticos, etcétera, y poca sabiduría para el día a día. Sabiduría que se traduce, amigos y amigas, en el saludo cuando llego, en la despedida cuando me marcho, en la empatía, en los buenos deseos. Entonces, lo que quiero compartirles es que estamos llenos de espiritualidad. La vida entera, cada momento, un buenos días que se da con cariño, un saludo que se da de manera genuina y afectuosa, amigos y amigas, esa es una experiencia espiritual. A veces, no sé si a ustedes les ha pasado, les confieso que a mí sí, a veces hemos creído que espiritualidad es, bueno, muy bien, me voy para la montaña y me interno allí y paso en ayuno y alejado de todo el mundo. Me hago monje o monja según corresponda, consagro mi vida a Dios y nunca más bienes materiales y una vida de privaciones. Y tal vez se nos van esos detalles tan simples. Por eso, al decirles hace unos minutos que la espiritualidad es autoimplicativa, que en este momento estamos teniendo una experiencia espiritual, a pesar de la distancia y a pesar de que estamos encontrándonos por estos medios tecnológicos. Amigos, si estamos en sintonía, si estamos contentos, si estamos realmente dinámicos, con esa actitud de avanzar, de conocernos, de ser mejores hombres, mejores mujeres, si estamos como peregrinos y peregrinas, estamos teniendo una experiencia espiritual en este momento. Pero les decía que es una experiencia autoimplicativa. Entonces aquí me voy a apoyar en otro gran amigo, estos
estos grandes pensadores y pensadoras no mueren nunca. Físicamente podemos visitar sus tumbas, pero el pensamiento trasciende los tiempos. Y voy aquí con un jesuita, Pierre Teilhard de Chardin, que nos plantea este pensamiento, que es el último que les escribí hace un momento, que se los planteé por aquí. Tal vez alguno me hace el favor de leerlo y después lo desciframos, lo decodificamos. ¿Quién me ayuda con la lectura para que cambiemos de voz? Si quiere, yo le ayudo. Gracias. No somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Pierre Teilhard de... no sé cómo decirlo. Sí, un gran jesuita, uno de los grandes científicos católicos, paleontólogo, grandes investigaciones con fósiles humanos y no humanos, una obra amplísima, pero un hombre con una espiritualidad enorme también. Vean, amigos y amigas, solo con esta frase, solo con este pensamiento de Teilhard de Chardin, ya esto hubiese sido la charla de espiritualidad sin pronunciar una sola palabra. Bien pudimos haber llegado al entendido de decir, bueno, compañeros y compañeras, les traigo esto, vamos a leerlo, a asimilarlo, y esta fue la conversación de hoy. Pero bueno, hemos querido enriquecerla con los aportes de todos y de todas. ¿Qué les parece? Vean, yo no sé, les cuento así muy en confianza, yo leo esto, lo pienso, y me resulta así como algo tan grande, tan grande, que vale la pena de verdad adentrarse, ahondar en la hondura de esta riqueza espiritual que nos resume ahí en 3 líneas. En su momento nos lo compartió Pierre Teilhard de Chardin. ¿Qué les parece? No somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Permiso. Adelante. Creo que digamos, lo que estoy un poquito impresionado es por el giro ese, algo inesperado, de ver la espiritualidad, ¿cómo decirlo? De ver la espiritualidad funcionando, y no tal vez pensar que la espiritualidad es algo que se diferencia del cuerpo, sino que es algo que en cada cosa que hacemos se manifiesta o se expresa o adquiere algún valor. Y digamos, muy a menudo la espiritualidad más bien parece ser como lo opuesto a la materia. Entonces, por eso es que quizá me está agradando esta imagen que está presentando de la espiritualidad, porque ahora que decía que somos peregrinos, se me ocurría que es muy curioso, porque digamos, los que tenemos cierta edad nos dicen que somos migrantes digitales, porque no nacimos con lo digital metido. Y ahora que usted decía eso del peregrinaje, me gustaba mucho, porque sí, efectivamente, es como un peregrinaje hacia tantas cosas que buscamos, la salud, el bienestar, pero también es ese crecimiento que decía antes, ese crecimiento de nosotros mismos, cada vez que tenemos un anhelo, una esperanza, o que vemos algún sueño cumplido. Sí, muchas gracias, Juan Pablo. Precisamente vamos enrumbándonos por esa ruta que usted describe muy bien, y es precisamente comprender la espiritualidad como algo que es parte de nuestra vida cotidiana y que es parte de nuestra materialidad. Somos herederos de alguna forma de la tradición griega. En la tradición griega, el neoplatonismo sobre todo, logró así como esculpir en nuestra cultura una visión tremendamente dualista, dual, o sea, doble. ¿A qué me refiero con esta dualidad?
el cuerpo es malo, el alma es buena. Y entonces cuerpo y alma están ahí peleándose, están en una pugna, al punto que en esa visión platónica o neoplatónica, el cuerpo se constituye en cárcel del alma. ¿Quién no ha pensado en esa relación contrapuesta, de lucha, de pugna, de tensión? Bien que mal, muchas veces se ha mezclado con el lenguaje religioso también. ¿No les parece provocativo para los que tenemos tradición cristiana que Jesús al resucitar tiene un cuerpo? No es un espíritu, no es un fantasma, tiene un cuerpo glorificado. Con la resurrección de Cristo, para los que somos cristianos, ya sea católicos o de cualquier otra denominación cristiana, debe quedar muy claro que la espiritualidad es un asunto también de nuestro cuerpo. No es un asunto para almas iluminadas que se desprendieron del cuerpo, se desmarcaron de él y están por allá en un Olimpo totalmente distantes del dolor, de la angustia, de todas las pasiones, todas esas situaciones que vivimos día a día. Porque la espiritualidad no es solamente un lecho de rosas, también en el dolor, en la angustia y en el sufrimiento hay una búsqueda. Muchas veces el dolor se convierte en el mejor predicador también, predica, llega a fibras, a espacios de nuestro ser en los que en tiempos de gloria y de júbilo normalmente uno no se percata. Pero bueno, ¿a qué quería llegar con todo esto? Bueno, a escucharlos un poco más con esta frase, con este pensamiento más bien del padre Pierre Teilhard de Chardin. ¿Qué les provoca? Ya nos ha compartido, ¿qué más? ¿Puedo decir algo? Claro, por favor, con toda confianza. Gracias. Bueno, aquí nos dicen que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es dejar que lo espiritual surja en nuestras vidas y de acuerdo, que surja de nosotros con nuestros propios matices, como decía don Rodolfo. Y esos diferentes matices que nosotros le vamos a dar a lo que es la espiritualidad, me parece a mí que depende de nuestras experiencias de vida, de lo que nosotros hayamos vivido, lo que tengamos que vivir, lo bueno, lo malo, como lo dice usted, pero todo eso, si nosotros estamos conscientes de que somos seres espirituales, vamos a reflejar esa espiritualidad a través de muchas cosas, de nuestros valores, de nuestros aspectos morales, de esos pequeños gestos que hacen la diferencia y que pueden, con un solo abrazo, con una simple sonrisa, podemos cambiarle la vida a alguien. Y eso es parte de lo que es la espiritualidad, de acuerdo con lo que estoy entendiendo. Exactamente, exactamente. Está allí en las experiencias cotidianas, en el día a día, como lo hemos venido subrayando y creo que en esa sintonía estamos. Entonces tengo 3 elementos como para ir cerrando y tener en la parte final otro espacio más de conversación. Tampoco quiero abusar de su tiempo. 3 elementos. Bueno, la espiritualidad es una forma de conocimiento, pero no un conocimiento que se queda reducido a la inteligencia pura y simple, como quien sabe matemáticas o como quien sabe historia o como quien sabe cualquier otro conocimiento de los tantos que hay, sino que la espiritualidad apunta hacia la sabiduría. Y hemos llegado a un convencionalismo de entender sabiduría como ese arte de vivir bien. El arte, amigos y amigas, encierra belleza. En el arte hay estética. La espiritualidad, entonces, en la espiritualidad subyace una estética, subyace una belleza. Se los planteo así en el lenguaje más coloquial, sin entrar en muchos detalles, porque estamos llenos de estereotipos, pero hay ciertos estereotipos de belleza, belleza femenina, belleza masculina, ya eso está más que estereotipado. Pero el ejemplo es el siguiente: más allá de los estereotipos, ¿no les ha pasado que conocemos gente que tal vez por estereotipos uno podría decir, mira, no cumple con el patrón de belleza que ha impuesto Occidente, pero qué persona tan linda, qué belleza hay en esta persona?
una persona bella realmente. Y al revés, personas que tal vez cumplen con el estereotipo, pero usted dice, no, esta persona no me agrada, o sea, no es linda, no quiero esta cercanía. ¿A qué me refiero con este ejemplo? En las experiencias espirituales siempre vamos a encontrar esa estética de lo cotidiano, ese acto bello, aún en medio de situaciones que tal vez no son tan bellas. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, aparece por ahí un pequeño diamante de belleza extraordinaria que puede ser la solidaridad, por ejemplo, que puede ser la amistad, que puede ser el apoyo. Y no era un momento de júbilo, no estábamos todos ahí exultantes, no, había dolor, había llanto, pero apareció por ahí esa belleza. Entonces, qué interesante sería, amigos y amigas, aprender a vislumbrar, agudizar nuestros sentidos para ver tanta belleza que nos rodea en medio de estas experiencias espirituales, pero que nuestros sentidos han estado como desconectados, no logran descifrar esa belleza. Entonces, acudo a unos elementos filosóficos para ir cerrando con teología, porque no hemos olvidado la propuesta de Jesús en el Evangelio de Marcos, que será nuestro gran cierre, que de alguna forma ha sido un eje transversal en todo lo que venimos conversando. A vino nuevo, odres nuevos, hay situaciones nuevas, hay circunstancias nuevas, una gran macro circunstancia que la llamamos pandemia, que requiere alguna radical novedad de nuestra parte, porque si no viene esa reinvención, se deteriora la sociedad y se deteriora el individuo, pero de eso vamos a hablar en un momentito. Pero sí me interesa en este momento, ya en el preámbulo del cierre de esta conversación, hablar de agudizar los sentidos. Desde la más tierna infancia aprendimos 5 sentidos, y en preescolar, aquí hay gente que estudia preescolar, se estimula el desarrollo de estos sentidos, el contacto con la tierra, con el agua, con la arena, etcétera, etcétera. Desarrollar motora fina, motora gruesa, todos esos temas que ya conocemos. Los 5 sentidos tradicionales, tal cual como los hemos conocido y los conocemos, vista, tacto, olfato, eso me queda, gusto y oído. Solo falta que los mencione y se me olviden, ¿verdad? Muy bien, pues, esos 5 sentidos que tenemos que ir acudizando. ¿Qué tenemos en nuestro entorno? Una flor, un colibrí, el amigo, la amiga, una llamada telefónica, todos esos elementos que están allí para ser descifrados y para descubrir en ellos espiritualidad. Pero en la más clásica de las filosofías y llegando al culmen, al punto más alto en la filosofía medieval, en el medioevo europeo, se habló también de 5 sentidos internos que son muy importantes para las experiencias espirituales, no importa cuál sea nuestra tradición religiosa, si es que tenemos alguna, o aún sin tener ninguna tradición religiosa, que ese es otro punto muy importante. Puede ser que usted no practique ninguna religión ni tenga ninguna, pero usted puede tener una espiritualidad. Existe un mito de que si no soy una persona que tiene una práctica religiosa, entonces no tengo espiritualidad. No, ese mito yo creo que es bueno depurarlo. Por supuesto que se puede tener una vivencia espiritual, sobre todo atenidos a lo que nos ha dicho Teilhard de Chardin, de que no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, sino seres espirituales viviendo una experiencia humana. Entonces la religión puede ser complemento para la espiritualidad y está llamada a serlo, pero no es requisito tampoco. No es que si no tengo una religión no tengo espiritualidad. Podría ser yo el más grande de los ateos y el más indiferente ante los fenómenos religiosos y tener una profunda vida espiritual. También Dios y la vida me han dado la oportunidad de conocer personas así. No entremos en juicios de valor, no estamos para juzgar a nadie, pero seguramente ustedes habrán conocido gente muy religiosa y nociva para la salud, como el fumado, ¿verdad? Realmente dañinos y profundamente religiosos. Y habrán conocido gente que no se sabe ni el Padre Nuestro, ni tienen ninguna tradición religiosa, pero con una enorme bondad. Bueno, eso es un claro ejemplo práctico de cómo la espiritualidad bien puede darse
de la mano o sin, también, sin experiencia religiosa. Pero quería que habláramos de los sentidos internos. ¿Alguna vez han escuchado hablar de los sentidos internos y su relación con la espiritualidad? ¿Qué es esto de los sentidos internos? ¿Les resulta familiar o estoy así como sacándome casi que un acertijo de la manga? Pues sí, ya estoy intrigado. No se pierda el próximo capítulo, no, mentira, esto lo resolvemos hoy, ¿verdad? No vamos a caer en esa cuestión. Amigos y amigas, vean qué interesante. Filosofía y teología medieval, traído aquí al siglo XXI. Los voy citando y ahorita ustedes con toda confianza los vamos comentando. Sí, Jesús verbo, no sustantivo, sí. La famosa Doña Carlota de esa canción, creo que es como, será a finales de los 80 o principios de los 90, no me acuerdo, pero sí la tengo. Ya me canté con la edad, ¿verdad? Sí. Pero bueno, no pasa nada. Sí, hay muchas Carlotas por todas partes, sin duda alguna, ¿verdad? Eso está clarísimo. Vamos a ver entonces los sentidos internos. La imaginación. Perdón, ¿a qué se refiere con Carlota? Es una canción, está escrito aquí en el chat, nos describe Rodolfo, y es una canción de este guatemalteco, Arjona, Ricardo Arjona, que es como de finales de la década del 80, o a lo sumo principios de los 90. Y doña Carlota era una mujer muy religiosa, pero muy bandidilla. Pasaba ahí molestando a los chiquillos de su tiempo, pinchándole los balones de fútbol. Que siempre no les devolvía las pelotas, decían, los balones. Sí, exacto. Entonces a eso nos referíamos con esta comparación ahí con doña Carlota, ¿no? Pero bueno, ya se me vinieron a mí un montón de Carlotas a la mente, que hay que rezar por ellas, más bien, ¿verdad? No ponernos nosotros a jugar de jueces. Porque ya que lo menciono, eso es algo muy importante en la espiritualidad. O sea, si yo quiero cultivar una vida espiritual para dar gracias a Dios porque yo soy bueno y no soy malo como ustedes, entonces lo eché a perder todo. Ya a partir de ese momento en el que me creo superior a ustedes o a cualquier otro ser humano, ya en ese momento malié ese esfuerzo de llevar una vida espiritual. Entonces ahora aterrizamos con los sentidos internos y les hablaba, el orden no importa, pero empecemos con la imaginación. La imaginación como un sentido interno. ¿Cuánto poder tiene la imaginación para cultivar nuestra vida espiritual y para cultivarnos de manera integral como seres humanos? El conocimiento como tal tiene límites. Lo que ustedes saben tiene un límite. Lo que yo sé tiene un límite. Pero ¿tendrá límites la imaginación, amigos y amigas? Es increíble. La imaginación es absolutamente ilimitada, al punto que tendríamos que decir que sin imaginación ninguna ciencia sería posible. Hoy tenemos aviones y transbordadores espaciales y otras formas de conducirnos por vía aérea. Bueno, desde los orígenes mismos de esta especie nuestra, de esta especie sapiens, ya soñábamos con volar. Y tenemos desde mitos clásicos como Ícaro y Dédalo. ¿Recuerdan este mito? Querían escapar de la isla y fabrican estas alas, pero el gran consejo, van pegadas con cera, no se eleve tanto porque el sol le derrite la cera y se cae. No huele a nivel del mar, no huele tan bajo, porque el vapor también le va a derretir la cera. Ese sueño de volar era imaginación. Bueno, pues ahora ya no es tanto imaginación, ahora es una posibilidad. ¿Puede ayudarnos la imaginación a cultivar una vida espiritual? Bueno, me imagino en una mejor situación, visualizo una circunstancia que me traiga más paz, más armonía, visualizo nuevos caminos y después los emprendo, después los recorro. Vean cuánto puede aportarnos la imaginación. Interesante, amigos y amigas, ¿qué ha pasado con la imaginación? La traemos, es parte de nuestra vida. No estamos aquí para confesiones públicas, pero yo hasta amigos imaginarios tenía cuando era niño. No sé si ustedes tuvieron amigos o amigas imaginarias. No entremos aquí en detalles para no
quemar a nadie, pero la imaginación la tenemos ahí en nuestra más tierna infancia. ¿Qué sucede conforme vamos creciendo con la imaginación? Muchas veces es patologizada, se ve como algo incluso negativo. Ah, ya deje de soñar tanto, no tenga, ¿de dónde va a agarrar la plata? ¿De dónde va a agarrar esto? No puede porque es muy joven, no puede porque es muy viejo. Dice un viejo proverbio francés, si el joven supiera y si el viejo pudiera. Si el joven supiera y si el viejo pudiera. Hay un montón de gente que cuando somos jóvenes nos dice que no podemos porque estamos muy jóvenes. Cuando ya tenemos canas, no, ya usted está muy viejo. Entonces, ¿cuándo va a ser el momento? Bueno, empecemos ya a imaginar ese momento. La imaginación es importante para la espiritualidad, amigos y amigas. Segundo paso, segundo sentido interno, la intuición. Somos seres intuitivos. Y eso lo compartimos con otros animales no humanos, pero el animal humano puede tener una intuición más desarrollada aún. Con todo el respeto y con todo el amor del mundo. Yo no tengo ya a la mía en este mundo físico, pero vive en mí las madres. Dígame si no hay un ser más intuitivo que las madres. Las madres prácticamente lo intuyen todo y lo saben todo. Y te preguntan, ¿qué te pasa? Y usted dice, no me pasa nada, mamá, no, a usted le pasa algo. Son seres profundamente intuitivos. La intuición ayuda mucho para la vida espiritual. No estamos aquí para responder, pero sí para preguntar. ¿Estamos conectados con nuestra vida intuitiva? ¿O consideramos que este es un conocimiento de menor valor, de menor rango, que no tiene ninguna importancia? Cuidado, porque la intuición puede advertirnos de peligros y advertirnos acerca de oportunidades que hay que aprovechar también. Tercer sentido interno, amigos y amigas, el instinto. También somos seres instintivos, tenemos instintos. Hay otros animales que también tienen un amplio instinto, los felinos, por ejemplo, son sumamente instintivos. ¿Cuál es el instinto por excelencia? ¿Cuál creen ustedes que es por excelencia el instinto que nos caracteriza aquí a todos en este salón virtual, a los 34 que estamos conectados? El de supervivencia. Exactamente, Juan Pablo. Al mínimo riesgo, hacemos los movimientos físicos y mentales instintivos, así, a la velocidad de la luz, para mantener nuestra existencia, para mantener nuestra vida. Hace unos días, ahora que ha llovido tanto, este servidor manejaba, los carros que van en sentido contrario salpican el parabrisas del mío, movimiento instintivo, cerrar los ojos y voltear la cara, con el riesgo de chocar, ¿verdad? Me pasa la primera vez y yo de inmediato racionalmente me programo, no, ya, la segunda no me pasa. Segundo carro y otra vez lo mismo. Somos profundamente instintivos, queremos conservar la vida, conservar nuestra integridad. ¿Acaso no logramos por instinto saber que nuestra vida espiritual, que nuestra vida en un sentido integral corre peligro? Esta práctica no me está ayudando, esta costumbre no me está aportando nada, este mundo de relaciones me está perjudicando. El instinto, la intuición, todo eso nos da advertencias. ¿Hacemos caso? ¿Estamos conectados con eso? No siempre. Cuarto sentido interno, amigos y amigas, la memoria. Ese gran registro de datos, esa gran memoria que no es solo memoria mecánica. Otros animales no humanos tienen grandísima memoria, caballos, elefantes, perros, delfines. Pero bueno, nosotros como especie tenemos una memoria que además es una memoria asociativa. Asociamos fenómenos. Un aroma nos trae un recuerdo. Estamos con los sentidos. Degustar algo, una comida, nos genera un recuerdo. Una melodía musical, dicen los más jovencillos, o decíamos en mi época, no lloro, pero me acuerdo, ¿verdad? Más o menos. Sí, vean todos los recuerdos que se asocian a través de la memoria. Entonces, qué importante que la memoria nos sirva para dar fe de lo que hemos vivido, para saber que aquello que ha funcionado es importante mantenerlo y desarrollarlo, y que aquello que no ha funcionado debe ser revisado. ¿Cuántas veces no nos sucede
en el caso de un servidor, que ya tenemos más añitos, y uno dice, a los 10 años tenía esta situación que me afectaba, a los 20 tenía la misma situación y me seguía afectando. Pongámosle un ejemplo, qué sé yo, digamos que, no sé, que era muy, qué sé yo, digamos que era muy tímido, que a los 10 era tímido y eso me generó problemas. A los 20 seguía siendo tímido y seguían los problemas. A los 30 era tímido y seguían los problemas. A los 40 también, a los 50 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué ha pasado ahí con la memoria? ¿Qué ha pasado con todos los sentidos internos? ¿Cómo es que en 40 años, en 30 años no me he reinventado? Ya ahí vamos acercándonos a vino nuevo, odres nuevos. Un mismo problema me acompaña y me hace daño toda la vida. Ahí hace falta una mayor conexión espiritual. Y cierro, para no abusar de su tiempo, el último de los sentidos internos, sentido común, que decía Blas Pascal, el menos común de los sentidos. Si tiene pico de pato, patas de pato, camina como pato, croa como pato, y por aquello de las dudas, no es un ornitorrinco, ¿qué es? Y entonces dice uno, un perro. O sea, totalmente, el sentido común se le distorsionó por completo. Insisto, no entremos en detalles, pero ¿acaso no está descalibrado muchas veces nuestro sentido común? O sea, tenemos ahí toda la información, los sentidos externos, los sentidos internos, todo para ser procesado espiritualmente, intelectualmente, afectivamente. Y resulta que falló el sentido común y nos salimos por la tangente, nos fuimos totalmente por otro lado. Entonces, esto para tenerlo muy presente como una clave de interpretación para que nos apoye en nuestra vida espiritual. Muy bien. A vino nuevo, odres nuevos. Un pequeño versículo, nada más, una perícopa, diríamos, en exégesis, o sea, analizar nada más una partecita de todo el texto. Y sobre todo lo contextualizamos en el gran tema que hoy nos ha reunido, espiritualidad y esperanza en tiempos de pandemia. A vino nuevo, odres nuevos, o lo ponemos, nosotros no tenemos una cultura vinícola, pero pensemos en los cueros, en esos cueros en donde se reserva el vino, o incluso puede ser en otro material, para que dimensionemos bien por dónde va la expresión de que a vino nuevo, odres nuevos. Un vino nuevo en un cuero viejo, se pierde el vino y se pierde el cuero. ¿Cuál es la novedad de un momento histórico de pandemia como el que estamos viviendo? ¿Cuál es la gran novedad? Bueno, esta generación nuestra no ha vivido una gran pandemia. Tuvimos la H1N1, 2009, 2010, murió mucha gente. Tuvo el rango de pandemia, pero no generó el distanciamiento social, la gran repercusión en la economía, en nuestra vida emocional, afectiva, psicológica. O sea, nuestra generación no ha vivido una pandemia con estas dimensiones. La última gran pandemia quizá que afectó de manera global, que afectó de forma muy fuerte, pudo ser la llamada gripe española, prácticamente un siglo atrás. Hemos tenido brotes fuertes de ébola, por ejemplo, en países africanos, etcétera, pero no se globalizó. Ya desde una perspectiva social, no desde una perspectiva sanitaria, uno podría pensar en la pandemia, comillas, dándonos la licencia, la pandemia de la pobreza, o de la violencia contra las mujeres, o de la violencia contra los pueblos autóctonos. Insisto, ya es una licencia viéndolo desde una perspectiva social. Pero desde una perspectiva sanitaria, ninguno de nosotros estuvo antes obligado a usar mascarillas en público, privado de ver a sus adultos mayores, o estar reunido en actividades sociales, etcétera, etcétera. ¿Qué ha generado esto? Angustia por el desempleo, por la falta de oportunidades, el temor ante nuestra salud. Hasta la pregunta es necia, amigos y amigas, ¿ha generado desesperanza? Sí. Sin duda alguna me parece que ha generado una profunda desesperanza. ¿Cómo cultivar la esperanza en un momento histórico como este, entonces? Bueno, amigos y amigas, posiblemente
la clave o una de las grandes claves puede estar en la espiritualidad, tal como la hemos querido presentar hoy. Una espiritualidad de lo cotidiano, donde mantener la distancia de otro o de otros, lejos de ser una desgracia, puedo verlo también como un acto de amor. Me cuido y te cuido. Desearía abrazarte, desearía estar con vos, pero lo hago por una ética del cuidado, del autocuidado y del cuidado hacia el otro. Y entonces algo que de entrada nos abruma y nos entristece y nos angustia, podríamos redimensionarlo. El viejo fenómeno del vaso a la mitad de agua, o está medio lleno o está medio vacío. Qué importante aquí entonces enfocar esa realidad de pandemia, enfocarla, aprovecho aquí los lentes como elemento pedagógico, enfocar con los lentes de la espiritualidad para ver esperanza allí donde no se logra ver a simple vista, agudizar nuestros sentidos, les decía, compañeras y compañeros. Y por ahí va el llamado que nos hace Jesús, independientemente de nuestro credo religioso, ese llamado que Jesús nos plantea en el Evangelio, un llamado radical, generar un cambio radical desde la raíz. O sea, generar esta transformación. Y es que ya para ir cerrando ahora sí, la espiritualidad pasa siempre por algo muy importante que es la transformación. En clave más teológica hablaríamos de un proceso de conversión, un proceso de metanoia, una conversión profunda. ¿Cómo entender esto de la transformación desde la espiritualidad? Yo, José, el que les habla, ¿cómo es que se va a transformar este hombre? ¿Qué es? Que ya ahora voy a andar casi que levitando a 1 metro del suelo y luminoso, desprendiendo luces de mi cabeza o de mi cuerpo. No, no estamos hablando de esa transformación tipo Hollywood. Y aquí hago mías las palabras de un gran pensador español, un vasco, uno de los más grandes pensadores del mundo hispanohablante, bueno, vasco, pero también hispanohablante, Xavier Zubiri. Zubiri murió el siglo pasado, pero sus pensadores siguen vivos siempre a través de su sabiduría. ¿Qué nos planteaba Zubiri a propósito de esta transformación de la que estamos hablando? En uno de sus libros que se llama La estructura dinámica de la realidad, decía Zubiri que esto es ni más ni menos que sigo siendo el mismo, pero ya no soy lo mismo. No sé si me doy a entender, repito la idea zubiriana. Sigo siendo el mismo, sí, José sigue siendo José. No soy un ángel, ni un arcángel, ni un querubín, sigo siendo José. Puedo equivocarme, puedo cometer errores, sigo siendo un mortal, sigo siendo ese ser espiritual con una vida humana, como lo decía Teilhard de Chardin. Sigo siendo el mismo, pero no sigo siendo lo mismo. Y por ahí va un poco esta clave de transformación que subyace en una propuesta como la que nos hace Jesús, en esta expresión tan bella, a vino nuevo, odres nuevos. Sigo siendo el mismo. Carolina sigue siendo Carolina, Luis Carlos sigue siendo Luis Carlos, Irene sigue siendo Irene, Juan Pablo, Oscar, Ana Patricia. Sí, seguimos siendo el mismo, pero no somos lo mismo. Y por ahí va un poco la clave. Y cierro ahora sí con un cuento. Un cuento que aquí no habíamos conversado, Rodolfo y yo, que habló antes, citando a Anthony de Melo, de la teología, como esos cuentos, ¿verdad? No lo habíamos conversado, pero ciertamente, disculpen, ciertamente pensé en cerrar con un cuento, porque los adultos podemos sacarle enorme provecho a los cuentos. Entonces este es un cuento, si se quiere, hasta filosófico, pero con una profunda tradición, una profunda riqueza espiritual. El cuento tiene que ver con Sócrates, el gran pensador griego, el gran maestro griego, el maestro de Platón y de otros tantos. En aquel tiempo se acostumbraba que el aprendizaje no era en un aula,
sino que se caminaba, el maestro caminaba y los discípulos, las discípulas, porque también hubo mujeres, caminaban con estos maestros. Algunos dicen que aproximadamente en promedio se podía caminar hasta 60 kilómetros diarios, en lo que llamaríamos hoy una clase. Qué interesante sería, ¿verdad? Estaríamos fitness nosotros caminando 60 kilómetros diarios con el maestro o la maestra. Pero bueno, resulta que la historia nos narra lo siguiente. Un muchacho quería ser filósofo a como diera lugar, era su gran sueño, su gran deseo ser maestro, ser filósofo más bien. Y sale al paso del maestro Sócrates: Sócrates, Sócrates, maestro, yo quiero ser filósofo, ayúdeme. Sócrates hace contacto visual y le dice: bueno, venga, camine conmigo, sígame. Pasan las horas, avanza el día, mediodía, un calor intenso en un verano ateniense, y el muchacho habla y habla y habla y Sócrates ni siquiera le responde. Y él decía: bueno, pero es el maestro Sócrates, en algún momento algo tendrá que decirme, algo importante tendrá aquí guardado, yo lo sigo. Y esa es la tónica. Caminan todo el día y Sócrates le habla lo mínimo o no le habla del todo, hasta que al caer la tarde llegan a un río. Sócrates ingresa al río y llama al muchacho. Está Sócrates, qué sé yo, al pecho de agua más o menos, llama al muchacho, le dice que se ubique frente a él. Sócrates toma los hombros del muchacho y empieza a consumirlo en el agua. Bonita cosa, no le hablan todo el día y ahora lo quiere ahogar, ¿verdad? Qué gran contradicción. A veces la espiritualidad es así, uno no la entiende. Yo la busco por todo lado y cuando finalmente me encuentro con la experiencia que tenía, ahora resulta que me estoy ahogando. Bueno, lógico la reacción del muchacho. Ustedes ya, a propósito del sentido interno de la imaginación, supongo que se estarán imaginando esta escena. Sócrates tratando de ahogarlo y el otro tratando de salir. Finalmente las fuerzas de Sócrates ceden voluntariamente y el muchacho sale, respira profundo, como para decir que no tiene COVID-19, ¿verdad? Este es un anacronismo. Respira profundo el muchacho y Sócrates le pregunta: ¿qué fue lo que más deseaste cuando te estaba ahogando? ¿Qué creen ustedes que respondió ese muchacho? ¿Qué fue lo que más deseaste cuando te estaba ahogando? En el hipotético caso de que ese muchacho o esa muchacha hubiese sido cualquiera de nosotros, ¿qué es lo que más desea uno en una situación de esas? Y sobrevivir, tal vez. Claro. El aire. Exactamente, sí. El aire. Yo necesito salir para respirar, como decía Juan Pablo, para sobrevivir. Respuesta del maestro Sócrates: el día que desees ser filósofo con la fuerza que deseaste respirar, ese día vas a ser filósofo. O sea, hay que desearlo con todo. Así como hace unos minutos, en el inicio de la conversación, nos dimos la licencia de cambiar la palabra cultura por espiritualidad en el pensamiento de Michel Serres, ¿lo recuerdan? Está ahí en el chat, en el puro inicio. Ahora nos vamos a dar la licencia de generar un pequeñito cambio en ese cuento atribuido a las experiencias de Sócrates. ¿Y cuál es el cambio? ¿Cuál es la licencia literaria que nos vamos a dar? El día que deseemos cultivar una vida espiritual con la fuerza que desea respirar el que se está ahogando, ese día vamos a tener una espiritualidad. Y quedo atentos, yo no sé si el tiempo nos lo permite, yo me emocioné y hablé un montón, y les juro que iba a hablar menos, hablé más de la cuenta. Perdónenme por favor, pero si el tiempo nos lo permite y hay comentarios o preguntas, me parece que sería de grandísima riqueza que la conversación sea mucho más fluida y escucharlos a ustedes. Pero esto era lo que quería compartir con ustedes bajo ese entendido de que la espiritualidad no se impone, no se interpone, sino que es una propuesta.
Y esto es lo que he querido hacer, espero haberlo logrado, que sea fundamentalmente una propuesta, pero les escucho, amigos y amigas, si hay algún comentario, alguna inquietud, si ha sido claro lo que he intentado comunicar también. Claro, José, muchas gracias. De verdad que sí, estuvo bastante enriquecedora, le amplía a uno bastante la visión de lo que es espiritualidad, y de verdad que sí, muy agradecido con la participación de todos y de todas. Muchas gracias. Con todo gusto, Iván. Me pide Marianela Lafuente. Por ahí tengo el librito porque esto no es una obra, vamos a ver, una pequeña para responderle a Marianela. Sócrates es una figura interesantísima, siglo V y IV antes de Cristo. De Sócrates no conocemos un solo texto. Al día de hoy lo que tenemos claro es que Sócrates no dejó ningún escrito. En ese sentido, muy parecido con Jesús, dicho sea de paso. Todo lo que sabemos de Jesús lo sabemos o bien por sus discípulos o bien por sus detractores, hombres de aquella época, algunos historiadores, incluso, qué sé yo. Entonces, a través de La Salle yo le consigo el nombre del librito, o si tengo el link porque es un opúsculo, un librito muy pequeñito, de un manual de espiritualidad, por cierto, que lo leí hace muchos años y por ahí lo tengo y escapa a mi memoria en este momento el nombre, para quedar con la tarea pendiente para la compañera Marianela. Muy bien, compañeros, compañeras, no sé si hay algún comentario de cierre de parte de ustedes. Aquí leemos también, gracias a Daniela, ahí está, Juan Pablo, ¿vas a agregar algo? No, agradecerle mucho porque sí me hizo reflexionar bastante sobre el tema, y también pensaba que a veces el papel del dolor hace que nos veamos obligados a volver nuestra mirada hacia estos temas. Sí, así es. Muchas gracias. Bueno, pues, si compañeros, compañeras, si no hay más, yo de todo corazón les agradezco mucho. Siempre que sea necesario que Rodolfo y las autoridades de La Salle crean oportuno compartir algún espacio en este ámbito o en cualquier otro ámbito de desempeño profesional, pues ahí tienen ustedes un amigo y un compañero, siempre con el gran espíritu de servicio a todas las iniciativas tan buenas que emprenden en ULA Salle, un lugar que para mí es como mi casa, donde yo tengo un genuino afecto, no solo por la institución, que finalmente sería algo abstracto, sino más bien por la gente que está ahí. Así que les agradezco de todo corazón. Tienen que llenar el formulario, nos dicen aquí los compañeros del equipo de transversalización, y bueno, les cedo la palabra a Rodolfo para ya pues cerrar, y yo agradecidísimo con ustedes y con Rodolfo, que me ha brindado este espacio para compartirlo con cada uno de ustedes. No, muchas gracias, José. Bueno, hacer una conclusión es difícil, ¿verdad? Y yo creo que José, con este pasaje del Evangelio de Marcos, lo que nos ha querido es ampliar ese vino nuevo en esos pellejos, en esos odres nuevos. En el texto de Marcos, ¿verdad? Desde el versículo 18, Jesús, toda la discusión empieza por el ayuno, ¿ya? Los discípulos de Juan y nosotros, los fariseos, dicen ayunamos, sus discípulos no. Ahí está el inicio de la discusión que termina en esta conclusión del Evangelio de Marcos, vino nuevo en pellejos, en odres nuevos. Y como bien nos lo ha dicho ahorita José, ¿verdad? Y nos lo ha demostrado en toda la exposición, es que desde el pensamiento cristiano, desde la propuesta de Jesús en el Evangelio, es una crítica a la religión, podríamos incluso precisarla aún más, a la religión judía, pero en realidad es a todas las religiones.
el ayuno, la limosna, la oración, la justicia, la ley, el sábado, la comprensión nuestra de la Sagrada Escritura o Sagradas Escrituras, Dios, persona, ecología, debemos realmente releerlas constantemente para poder encontrar esa fuente de espiritualidad que nos ha intentado compartir, expresar José Matarrita, ¿verdad? Entonces, y solamente concluir, ¿verdad? A esta doble conclusión, que todo empieza con ese ejemplo que pone Jesús de unos invitados a la boda y que aparece el novio, y termina con esta expresión del vino nuevo y los odres nuevos, ¿verdad? Se supone que en una boda va a haber vino, más en aquella cultura, ¿verdad? Y entonces la boda, el vino, es expresión de esa fiesta, de esa propuesta de Dios que tiene para nosotros y que se manifiesta de muchas formas, ¿verdad? Ya entre todos hemos hecho ese recorrido. Algunos dijeron al inicio que no eran muy espirituales, tal vez todo lo contrario. Si se han extasiado ante una flor, un amanecer, un atardecer, algo que nos ha impactado en este viaje que somos de peregrinos, ¿verdad? Que entonces es una novedad, pues esa es esa experiencia espiritual, y ahí encontramos a Dios, a nosotros mismos, a los demás y a la naturaleza. Así que gracias, José, gracias a todos, a todas por acompañarnos, que tengan un feliz fin de semana. Gracias. Muchísimas gracias, un gran abrazo. Gracias, buenas tardes, feliz día. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Feliz fin de semana. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Con gusto. Hasta luego. Gracias a ustedes.